Leo en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que Dios pueda bendecir su santa palabra. Qué lindo que en este mes, cuando en Norteamérica y muchos lugares de Interamérica y Sudamérica se está celebrando el Día de Acción de Gracias. Mucha gente agradecida por lo que Dios ha hecho por ellos, se reúnen con sus familias para dar gracias a Dios. Y hay muchas personas agradecidas. El apóstol San Pablo era un ser muy, pero muy agradecido. Sea que las cosas fuesen bien o no tan bien, él daba gracias a Dios. Esto es lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias a Dios. Y aprovecho para preguntarte, mi amigo que me escuchas, ¿eres tú un ser agradecido? ¿Le agradeces a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Le agradeces a Dios por tantas bondades que Dios te ha dado? En la Biblia encontramos ejemplos de seres muy agradecidos. Ya mencionamos a Pablo, por ejemplo, pero encontramos también la experiencia del profeta Daniel. En el capítulo 6 de ese libro de Daniel, encontramos nosotros una historia por demás interesante. Daniel estaba allí en Babilonia, tenía enemigos, siempre hay enemigos por todas partes. Y Daniel no era la excepción. Muchos enemigos, y esos enemigos de Daniel se acercaron al rey para pedirle que por favor firmase un decreto. ¿Qué decía el decreto? Que cualquier persona que no le pidiese directamente al rey una petición y que por el contrario lo hiciera a otro Dios, fuese echado en el foso de los leones. Los enemigos de Daniel sabían que Daniel era fiel en dar gracias a Dios todos los días, que se arrodillaba para orar. Y en el capítulo 6 dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto estaba firmado o que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Las cosas aparentemente no eran tan bien para Daniel. Sin embargo, Daniel, un ser agradecido, daba gracias a Dios todos los días. Se arrodillaba y daba gracias a Dios. ¿Somos nosotros también agradecidos, aunque las cosas no estén bien, amigo mío? ¿Por qué hemos de dar gracias? Yo escribí algunas cosas que yo creo que debemos dar gracias a Dios por ellas. Por ejemplo, debemos dar gracias a Dios por el vuelo del colibrí. Debemos dar gracias a Dios también por los rayos del sol que cada día se esparcen en la tierra. Debemos dar gracias a Dios por la lluvia que cae. Debemos dar gracias a Dios cuando vemos una luna llena en el espacio. Debemos dar gracias a Dios aun cuando no hay lunas llenas. Debemos dar gracias a Dios también cuando cae la nieve. Es un tiempo frío, sin embargo, hemos de dar gracias a Dios porque la nieve es bella, es preciosa. Debemos dar gracias a Dios también por la fragancia de las flores, por la policromía del otoño. Debemos dar gracias a Dios también por la primavera. Debemos dar gracias a Dios por la esposa que Dios nos ha dado. Debemos dar gracias a Dios por el esposo que Dios te ha dado.
Debemos dar gracias a Dios por los hijos que hacen que nuestro hogar sea lindo. Hijos preciosos. Demos gracias a Dios por los hijos. Debemos dar gracias a Dios por los consejeros que se acercan y nos dicen qué es lo mejor para nosotros. Demos gracias por la salud que tenemos. Demos gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Demos gracias por la paz de la cual disfrutamos. Demos gracias por la libertad. Demos gracias a Dios por el techo. Demos gracias a Dios por el pan de cada día. Demos gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Estás tú dando gracias a Dios? Debes dar gracias a Dios porque Él te ama, te ha proporcionado la vida, te ha librado de la muerte, te ha dado tantas amistades que te llaman, te felicitan y te dicen cosas lindas. Amistades que te animan para seguir adelante. Demos gracias a Dios por eso. Al Señor Jesús le encanta que nosotros seamos agradecidos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, hay una experiencia interesante. El Señor Jesús estaba yendo a Jerusalén y en el camino estaban unos leprosos que le estaban pidiendo que por favor los limpiara de esa lepra. Y esto es lo que dice el versículo 14. Cuando él los vio, Lucas 17, estoy leyendo el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Pero es más importante ahora lo que Jesús menciona. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano? El Señor Jesús te cuida, te protege, te sana, te da la vida, y Él espera que tú vengas a Él con gratitud, que seas agradecido por lo que Él ha hecho por tu vida. Pero qué triste. De acuerdo con este pasaje, el promedio de los que son agradecidos es solamente el 10%. Limpió a 10 leprosos y solo uno vino a agradecer. Pero bueno, ¿no sería importante que tú fueras esa persona agradecida? Por favor, demos gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos ha dado. El salmista David también era un ser muy agradecido. Y él dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La invitación para este día es que nosotros seamos agradecidos todo el tiempo, no solamente en este tiempo de acción de gracias, no, debemos ser agradecidos todo el tiempo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi amigo, que Dios te bendiga. Feliz día.